Buenos días otra vez, muchas gracias. Mi intención es que esta intervención breve sirva de alguna forma de engarce entre el último congreso del que hemos hablado, celebrado en Salas hace 2 años y que tuvo como hilo conductor el paisaje, la civilización y el paisaje, y el que ahora comienza y que tiene como asunto central la economía y el patrimonio en lo rural. Y creo que el tema que puede servir de engarce entre estos dos asuntos, no muy lejanos entre sí, es precisamente el paisaje rural. El paisaje rural, en cuanto que es una parte de la temática que afectó al otro congreso, el conjunto del paisaje, y la parte de ese paisaje, la parte rural, desde el punto de vista del valor patrimonial que encierra y también del recurso económico que supone. 2 asuntos que, como luego trataré de mostrar, están íntimamente relacionados. Resulta llamativo el despliegue que ha habido en los últimos años en todo lo relacionado con el paisaje. Tanto en lo que concierne al interés desde el punto de vista académico, los estudios de paisaje se han incorporado a distintas materias, no solo ya a la tradicional geografía, donde estuvo siempre, sino que en el campo de la arquitectura, en el campo de la arqueología, en el campo de la ecología, en el campo de las ciencias naturales. Por citar solo algunos, hay una presencia constante y creciente de todos los asuntos relacionados con el paisaje. Por otro lado, también se ha incorporado de una manera clara la normativa. Todo el marco legal, hoy día los asuntos relacionados con el paisaje cobran una importancia muy notable, una importancia creciente. Y ese mismo interés por el paisaje trasciende incluso hasta la difusión. Esta misma semana en una librería de Oviedo, pero yo creo que esto podría ocurrir en cualquier librería medianamente surtida, en la sección de novedades había más de media docena de libros que tenían como temática el paisaje. Hace 10 años era difícil encontrar en el conjunto de las estanterías de la librería un solo libro que tuviera como temática el paisaje, y de encontrarlo la mayor parte de las veces correspondía al tipo de libro de fotografía y libro de regalo. Pues bien, esta situación, que es muy reciente, contrasta muy notablemente con lo que ha sido la trayectoria en materia paisajística en los últimos tiempos. Es verdad que el paisaje como asunto de interés se incorpora al ámbito académico ya muy tempranamente, por lo menos desde mediados del siglo XIX, está presente en el campo de la geografía principalmente, y también en el campo o en el ámbito que abarcan los naturalistas. En cuanto a su incorporación a la normativa, sobre todo a la normativa proteccionista, esa presencia pues arranca de principios del siglo XX, en España concretamente, con la puesta en marcha de la Ley de Parques Naturales de 1916, que de alguna manera recoge una visión un tanto sesgada, parcial, de protección del paisaje, identificándolo con lo bello, con lo intocado, con lo inmaculado, con lo que conviene preservar desde el punto de vista natural, y que se prolonga después también esa idea proteccionista del paisaje en la Ley de Patrimonio Cultural de 1933, también con una visión un tanto sesgada del paisaje, identificándolo básicamente con lo pintoresco. Sin embargo, esa tradición que arranca desde el siglo XIX o principios del XX se rompe, se paraliza o incluso vuelve hacia atrás y casi desaparece en los años que van desde el inicio del desarrollismo en España hasta la década de los 90. Y es muy curioso porque ese desinterés aparente desde todos los puntos de vista por todo lo concerniente con el paisaje coincide con la época en la que los cambios sociales y sobre todo los cambios económicos y territoriales propiciaron las mayores transformaciones del paisaje. Es decir, justo en el momento en el que el paisaje debía ser más valorado, más conocido, más protegido, con normativas específicas, hay una práctica ausencia de interés desde todos los campos en los que mencioné antes sobre los asuntos relacionados con el paisaje. En el campo académico, el caso más significativo probablemente es el de la geografía, que teniendo como asunto central, como materia central desde mediados del siglo XIX el paisaje, de pronto, fruto de las modas, ese tema de interés o ese asunto de interés no solo decae, sino que prácticamente desaparece. Insisto que son modas, o fueron modas afortunadamente pasajeras. Pero incluso en el campo legislativo, de esta época de grandes cambios, pues hay una ausencia de normativa específica sobre el paisaje en España.
que ni siquiera la Ley del Suelo de 1956 ni el texto refundido de la Ley del Suelo de 1978 son capaces de corregir. Hay referencias en el artículo 13 de la Ley del Suelo, unas referencias indirectas a la protección del paisaje, y sobre todo en el texto refundido aparece por primera vez una figura que tiene que ver algo con el paisaje, que es la creación del suelo no urbanizable de interés paisajístico. Pero no va más allá de estas figuras elementales, y tampoco va más allá en normativa posterior, como es la Ley de Costas, o normativa relacionada con el patrimonio cultural, cuya única novedad o cuyo único cambio es la consideración de lo pintoresco, o el paso de la consideración de lo pintoresco a algo más amplio, más parecido al paisaje, que es la consideración del entorno. Eso aparece en la normativa del año 1985 de patrimonio histórico. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente a finales del siglo XX, coincidiendo con el cambio de siglo y con el cambio de milenio. Pero este cambio que se produce en esos años últimos del siglo XX tiene sus precedentes, por lo menos desde la década de los 80, y tiene sus causas, precisamente, como reacción a las mismas, tiene sus causas en las políticas que se ponen en práctica en los años 60. Esas políticas que antes comentaba, que propician grandes transformaciones en el territorio y que en el ámbito de lo rural se concretan básicamente en la orientación productivista, bien sea en el ámbito europeo con las disposiciones de la comunidad, lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, o bien sea en el ámbito específico español con la política agraria que se pone en marcha en la etapa tardofranquista o en la etapa desarrollista. Bien, las consecuencias de esa forma de proceder, de esa opción clara e inequívoca por el productivismo, por la orientación productivista, se dejan ver ya en los años 80. Y ahí tenemos el primer antecedente de lo que va a ser luego el cambio en la consideración del territorio y del paisaje a finales del siglo XX. En 1985, justo cuando se produce la incorporación de España a la Unión Europea, aparece un documento en Europa que da la primera señal de alarma, que es el llamado Libro Verde. En este libro verde, al margen de otras consideraciones, hay referencias ya muy explícitas a lo que es y a lo que se considera que debe ser el paisaje, o a la consideración que debe tener. Referencias que literalmente dicen que se trata o hay que promover el mantenimiento de un tejido social y salvaguardar un paisaje creado a lo largo de milenios de agricultura. Está asignando al paisaje un valor específico y un valor histórico basado en la actuación sobre las bases agroganaderas, sobre las actividades agroganaderas durante los siglos. Ese informe, o esa primera llamada de atención, tiene una continuidad en el informe de la Comisión sobre el futuro del mundo rural, 3 años después, en 1988, y ahí aparecen las primeras manifestaciones proclives a una reforma de la política agraria comunitaria, que es tanto como decir también a una reforma de las políticas que no produzcan esas alteraciones o esos cambios tan importantes que se estaban produciendo en el paisaje. Pero además de incidir sobre esas consideraciones de valor histórico del paisaje, aparece en este documento otro elemento muy significativo, y es que define el paisaje rural particularmente como lugar privilegiado de acogida para el descanso y el recreo. Es decir, que empiezan a aparecer las dos funciones que hoy día están en la base de la consideración del paisaje: su valor histórico, su valor patrimonial y su valor también para la sociedad urbana en cuanto a objeto de consumo y, por lo tanto, su valor económico. A partir de ahí, de ese momento, empiezan a desencadenarse una serie de procesos que, por una parte, conducen a la modificación de las políticas agrarias específicas y que concluyen en la revisión y en la reforma de la PAC o en las sucesivas reformas, en la de 1992 y las posteriores, pero sobre todo, y en lo que aquí estamos tratando interesa, la puesta en marcha de lo que primero se llamó Convención y hoy se llama Convenio Europeo del Paisaje. Es decir, que todo esto es una cadena que se engarza una con otra desde el año 85 hasta el año 2000 y que tiene sus fases intermedias en la Carta del Paisaje Mediterráneo, que se elabora en Sevilla en el año 92, el Congreso de los Poderes Locales del mismo año, y en ese Congreso de los Poderes Locales se encarga a una comisión de expertos la elaboración de un documento no jurídico que analice la situación del territorio del paisaje de Europa. Y ese documento no jurídico, convertido en documento jurídico, será el Convenio Europeo del Paisaje, elaborado en Florencia en 2000, aprobado en la Unión Europea en 2004 y ratificado por España en 2007, es decir, muy recientemente, porque salió publicado en el BOE de febrero de 2008.
El Convenio Europeo del Paisaje, que es el marco de referencia en el que nos movemos hoy para todo lo relacionado con la acción territorial, tiene una particularidad, y es que por primera vez se plantea lo que se llama una territorialización del paisaje. Es un cambio radical en su concepción. Lo que hasta ahora eran paisajes singulares, paisajes específicos, paisajes a proteger por tal o cual razón, ahora se rompe completamente y se parte de una frase que literalmente viene en el Convenio Europeo, que es: todo territorio es paisaje, absolutamente todo. El bello y el feo, el agradable y el desagradable, el de interés y el que pueda resultar banal, todos son paisajes y todos requieren algún tipo de actuación. Y cada parte del territorio, y aquí se invierte la tendencia existente hasta ahora, se singulariza por las características de su paisaje. Aparte de esa concepción global, no sectorial, sino global, integrada del paisaje, el convenio introduce, entre otras muchas cosas, otras novedades o otras innovaciones en la consideración del territorio y del paisaje. En primer lugar, al definirlo como recurso para la actividad económica. El paisaje tiene una vía por la cual puede convertirse en un recurso, siempre y cuando se acierte en su gestión, y puede incluso contribuir tal gestión a la creación de empleo. Y en segundo lugar, como un elemento vinculado inexcusablemente a la calidad de vida y al entorno de los ciudadanos. Es una orientación, ciertamente, desde una perspectiva bastante urbana, pero lo cierto es que concibe ese paisaje como una totalidad con funciones muy diversas, desde las económicas a las sociales, a las territoriales propiamente dichas. Además, y esta es otra pieza importante de todo este mecano que se ha ido montado en los últimos años, el paisaje se integra como un elemento necesario, imprescindible, en los procesos de análisis y ordenación territorial. Lo que establece el Convenio Europeo del Paisaje es que, en todos los casos, una vez que este convenio está aprobado y ratificado, se deben suceder las tareas de análisis, catalogación, caracterización y cartografía del paisaje. Todo esto puede conducir a documentos de naturaleza muy diversa. Pueden ser en unos casos atlas de paisaje, pueden ser cartas de paisaje, pueden ser planes especiales territoriales, pero en todo caso, y eso es lo importante, tiene que haber necesariamente un documento que sirva de documento de referencia para todas las tareas de acción y de gestión territorial. Eso es lo que dice el convenio. Otra cosa es qué grado de desarrollo existe actualmente en este proceso. Quizá a este respecto tengamos que mirarnos, como para otras cosas, en algunos países europeos que van bastante por delante en esta materia. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que empezó estas tareas mucho antes, incluso de que se desencadenara todo el proceso de desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje, a través de sus planes, los LAC, que son los planes de caracterización, de dotar de carácter a sus paisajes. Pero creo que es mucho más significativo a este respecto lo que ha ocurrido en Francia, y es que desde el año 1994, es decir, cuando se está cociendo, cuando se está guisando todo este proceso, publica el Ministerio de Medio Ambiente ya un método para la elaboración de los atlas de paisaje. Se desarrolla un proceso de trabajo intensísimo y eso permite que en 2004 elabore otro documento, publique otro documento que es Revisión metodológica, los resultados tras 10 años de trabajo. Y el resultado final de esto es que Francia tiene del orden aproximadamente de medio centenar de atlas o cartas de paisaje departamentales. Es decir, prácticamente tiene cubierto todo su territorio con estas figuras que sirven en todos los casos, insisto, como base a una escala distinta y con unos objetivos distintos, como base de referencia para la gestión y para el planeamiento territorial. El caso español va, digamos, un poco por detrás del camino que han trazado y al que han llegado tanto Francia como los británicos. Pero ya se han hecho muchas cosas. Quizá la primera, y a la que hay que hacer referencia en primer lugar, es a la publicación de un marco para el conjunto del país, que fue el Atlas de los Paisajes de España. Que se publica, incluso se elabora y se publica antes de que esté firmado el convenio, es decir, cuando se está elaborando el convenio, cuando se conocen los documentos todavía en forma de borrador, y que se publica por parte del Ministerio de Medio Ambiente antes, obviamente, de que España haya ratificado el Convenio Europeo del Paisaje. Pero es, sin ninguna duda, el marco de referencia que ha de servir de guía o de apoyo para la realización de todas las otras
acciones, porque lo importante también, o una de las singularidades del Convenio Europeo del Paisaje, es que traslada las competencias de su desarrollo a las comunidades autónomas. Hay una tarea, digamos, de coordinación general por parte del Ministerio de Medio Ambiente o por el ministerio que tenga competencia sobre el territorio, pero luego el desarrollo debe hacerse dentro de las comunidades autónomas. Y aquí sí que la disparidad es muy notoria y muy notable en España. Hay 3 comunidades que ya tienen ley de paisaje. La primera fue Valencia en 2004, la segunda Cataluña en 2005 y la última que se ha incorporado Galicia en 2008. Tiene un marco normativo que gestiona y que establece todas las pautas que deben guiar las actuaciones sobre paisaje. Eso se acompaña en algunos casos, como en el de Cataluña, con la elaboración de los catálogos de paisaje. Han editado un documento que es el prototipo y ahora mismo creo que tienen aprobados 3 catálogos de paisaje que serán los que sirvan de, como digo, de referencia para las realizaciones, todo tipo de planificación en las comarcas catalanas. En el caso de Murcia, pues lo que se hizo fue invertir un poco el proceso. Se empezó con los catálogos comarcales, se hicieron unos catálogos de paisaje por comarcas para todas las comarcas y eso se sintetizó en una publicación que acaba de aparecer el mes pasado, me parece que se presentó, que es el Atlas de los Paisajes de la región de Murcia. Y en otras comunidades pues han optado por otras figuras que no sean ni la ley ni la realización de atlas o catálogos, como puede ser el Plan Territorial Especial de Canarias o el Plan Territorial Especial del Paisaje de Palma, por poner algunos de los que ahora mismo se están gestando, el Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero en cualquier caso, lo que creo que cabe destacar es que la importancia que se le está atribuyendo al paisaje en este momento exige, por ley, por norma, que tengamos que conocer, catalogar, caracterizar y representar gráficamente los paisajes para tener un documento de soporte que sirva para todas las realizaciones posteriores en materia de análisis y gestión territorial. Bien, y dentro de esto, que es muy general, ¿qué papel cumple el paisaje rural? Que es de lo que yo venía a hablar principalmente aquí, o es el título de mi intervención. Pues, a mi modo de ver, cumple un papel fundamental. A pesar de que estemos en una sociedad urbana, la consideración del paisaje rural juega en este proceso de conocimiento y valoración del paisaje, un papel fundamental, porque ya el propio documento del Convenio Europeo del Paisaje le atribuye al mismo un tratamiento desde el punto de vista patrimonial, el paisaje como patrimonio. Y ese tratamiento patrimonial deriva de lo que se conoce como su dimensión histórica. En prácticamente todos los documentos que se han ido elaborando en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Holanda, por señalar los que tienen más documentos de esta naturaleza, aparece siempre necesariamente, como establece la ley, o establece la norma, mejor dicho, la consideración de la dimensión histórica del paisaje. Y claro, no podemos olvidar que en una sociedad o en un espacio como el europeo, esa dimensión histórica del paisaje está cargada de paisaje rural. Durante siglos, toda la gestión del territorio se ha hecho sobre bases agroganaderas, sobre el trabajo de los agricultores y de los ganaderos. Ha sido la gestión, ha sido el modelo del territorio que hemos heredado y, por lo tanto, su conocimiento, a través del conocimiento del paisaje rural, su valoración patrimonial, resulta, desde este punto de vista, imprescindible. Es lo que se conoce como dimensión histórica y es lo que tendría un equivalente en algo que señaló un geógrafo español recientemente fallecido, muy conocido en Asturias porque publicó un trabajo sobre la organización tradicional del espacio en Asturias, Jesús García Fernández, y que él calificaba como el carácter de totalizador histórico del espacio o del paisaje rural. En un paisaje rural como ese, que es Villar de Vitas, una atenta lectura del mismo, del pueblo, de su entorno inmediato, pues nos da las pistas de centenares, de siglos de historia. El porqué de las formas, el porqué de los cultivos, el porqué de la ubicación de los elementos, todo eso tiene un sentido histórico relacionado con un proceso de construcción subyacente que es de naturaleza social y de naturaleza económica, pero que tiene su plasmación territorial. Y esa plasmación territorial es lo que le confiere, o lo que le ha conferido a este paisaje y a lo que queda de él, ese valor patrimonial. En casi todos estos documentos a los que me estoy refiriendo de análisis de paisaje, dentro de esa dimensión histórica se establece también la necesidad de analizar la dinámica del territorio. Y casi todas las metodologías puestas en práctica insisten en una cosa, y es que el análisis de los elementos formales del paisaje rural
puede servir para poner de manifiesto los procesos subyacentes que han producido las transformaciones. Es decir, que invierte un poco la tendencia de lo que ha sido hasta ahora la forma de análisis paisajístico, o lo que era habitual en el análisis paisajístico. Primero se analizan los factores económicos, factores sociales, factores territoriales, y se concluye con la explicación de lo formal, de lo visible, de lo externo. Eso es un proceso lento, requiere manejar muchísima documentación. Entonces lo que plantean es una inversión del proceso para operar con rapidez con vista a la acción territorial. Y se analizan los elementos formales y a partir de la dinámica de los elementos formales se detecta cuáles son los procesos que han incidido en su transformación. Por ejemplo, todo lo que tenemos ahí, en este esquema que había construido, es el tipo de paisajes rurales que hoy nos podemos encontrar, resultado de un proceso que ya no es lineal, que no va de lo natural a lo urbano pasando por lo rural, sino que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha adoptado formas de evolución muy diversas, con retrocesos hacia lo histórico, hacia lo natural, con cambios propiciados por la generalización del modelo de ciudad difusa, que propicia la existencia de paisajes muy diversos, de naturaleza muy diversa. Y todos esos paisajes tienen una dinámica que puede ser analizable. Esa dinámica reciente que nos dé la pista de cuál ha sido la evolución y que dé también la pista de cuál debe ser el tratamiento para el futuro. En unos casos, los cambios son sumamente sutiles y de matiz. Es el caso, por ejemplo, de arriba. Es una pradera, en el mismo pueblo que veíamos antes, o en el mismo término agrario que veíamos antes, en Villar de Vildas, con la foto de 2007 y la foto de 1956. Y entre las dos, lo que se observa es una pérdida de valor de los espacios productivos de mayor interés. Los espacios más valorados, que eran los prados de diente y siega situados justo al lado del núcleo. Ya no estoy hablando ni de las brañas, ni de los pastos de braña, ni de los pastos de media ladera o de estadios intermedios que llevan mucho tiempo ya en proceso de abandono, sino justamente de la parte del entorno del pueblo. Y ahí lo que se observa son procesos de avance del matorral y de avance del bosque. Evidentemente, detrás de esos procesos de transformación paisajística hay un proceso social y un proceso económico. Un proceso social que no es otro que la quiebra de la estructura demográfica de esas zonas, y un proceso económico que es el abandono de las actividades como consecuencia de la desaparición de la base social. Otros paisajes de ese repertorio que ponía antes, en cambio, las transformaciones son intensísimas, y de una naturaleza muy distinta, como el que aparece abajo, que es la periferia de Oviedo. Es un sector del río Nora, en el que se puede observar a la derecha la imagen en 1956 y a la izquierda la imagen en 2007. Aquí no ha habido una transformación de matiz sutil, aquí ha habido una transformación radical. Ha desaparecido un espacio creado durante siglos. Lo que tenemos a la derecha es un terrazgo cerealista del pueblo que se encontraba justamente en la parte de arriba del crestón calizo que aparece en la parte superior de la imagen, y que fue el sustento de la base económica fundamental de la reproducción de la comunidad durante siglos. Y tiene un valor, o tenía un valor muy importante por las formas, por los longueros, esto es una hería, o era una hería, y por los sistemas de rotación que se establecían entre los distintos elementos del espacio productivo. Evidentemente no hubo ningún tipo de protección para este espacio, ni de valoración, ni de estudio, ni de conocimiento, y eso propició que se hiciera lo que aparece en la imagen de la izquierda. Había que buscar sitio para que pasara la vía de Febe, desde el momento en el que se inició la operación de Cinturón Verde, que entonces, ¿por dónde mejor? Pues por un sembrado que ya no tiene función, aunque tiene forma. Ha perdido la función, conserva el valor patrimonial, nadie ha reparado o ha insistido en ese valor patrimonial, y conserva la forma relacionada con el valor patrimonial. Pero al no existir ningún tipo de prevención ni de evaluación, lo que se hace es cambiar el curso del río, sin más. Se hace una escollera, se cambia el curso del río Nora, se hace sitio para la vía, que es esa línea que aparece por la parte inferior de la imagen, o en el ángulo inferior de la imagen. Llega ahí el barrio de la Corredoria, que ya está comiéndose literalmente ese espacio agrario, y surgen paradojas, diría yo, a estas alturas, derivadas de este proceso caótico de evolución. Esa sombra negra que se ve en la imagen de la derecha es el bosque de ribera del río Nora, el que existió siempre, ¿no? Allí donde todavía se pescaba y se bañaba la gente no hace tantas décadas. Por efecto de la obra del ferrocarril, se puede observar en la derecha que quedó aislado, a la izquierda que quedó aislado.
No hubo ningún tratamiento de tipo paisajístico sobre esta zona. Es curioso que ese trozo de ribera que ha quedado, de bosque de ribera, que ha quedado ahí marginado, sea reclamado hoy por los vecinos de la corredoria como parque. Es lo único que les queda para poder hacer un parque, un pequeño parque. ¿Qué hubiera ocurrido si toda esa operación de integrar la vía de Feve se hubiera hecho con la valoración de este paisaje, con la consideración de este paisaje y su integración en el conjunto territorial? Pues seguramente el resultado sería distinto. Y un último ejemplo de esa valoración, de ese análisis formal para detectar los procesos de transformación, sean más intensos o menos intensos. Esto es el litoral asturiano, es la zona de Viadélez, que tenemos ahí, la Rasa, con un paisaje también modelado durante siglos, vuelve a ser el mismo tipo de paisaje, son los terrazgos cerealistas, en esta época ya en los años 50 derivados hacia el cultivo del maíz, pero básicamente manteniendo las formas que fueron adoptando desde la etapa de colonización medieval. La imagen actual es esta, y ahí se detectan dos procesos de transformación distintos, dos modelos de sociedad que han cambiado. Eran dos pequeñas terrazgos cerealistas en la izquierda. Lo que ha ocurrido es que el nuevo modelo económico, el turismo del litoral, las residencias del litoral, etcétera, etcétera, han generado una urbanización de carácter esperpéntico. Podríamos calificar porque lo que hace es adaptarse a la estructura heredada. Y como la estructura heredada, es decir, no es una parcelación, es una ocupación de un parcelario histórico. Y como ese parcelario histórico era un parcelario cerealista formado por longueros estrechos y muy largos, las parcelas son estrechas y enormemente largas. El ancho de la casa coincide casi con el ancho de la parcela. De manera que no hay ningún tipo de organización ni de planificación. Surge un núcleo de la nada, donde no había nada, y curiosamente tiene que adoptar un nombre. ¿Y qué nombre adopta? Ese núcleo se llama La Llosa. La Llosa es la forma de nombrar en el occidente de Asturias los terrazgos cerealistas. Adopta el nombre que tuvo probablemente desde la etapa medieval. En cambio, lo que subyace en el cambio de la derecha, que era igual que la de la izquierda, era otra llosa, era otro terrazgo cerealista, es el efecto de la modernización ganadera. Para que la ganadería pueda competir, para que sea competitiva, hay que mecanizarla, modernizarla y transformar el parcelario heredado, que no es apto, era apto para un modelo económico basado en la pluriactividad, pero no es apto para un modelo económico basado en la monoactividad. Y por lo tanto se produce todo ese proceso de transformación que podemos ver. Bien. Pero además de ese valor patrimonial, de ese enorme valor patrimonial del que creo que estos testimonios pueden dar alguna idea, el paisaje heredado, el paisaje construido durante siglos, tiene otro valor más, que es el valor económico. Y este valor económico hay que ponerlo en relación con el capital fijo acumulado a lo largo de todos esos siglos. Es decir, las construcciones, los sistemas de cierres, los aterrazamientos, las redes de caminos, las infraestructuras de todo tipo, incluidas las hidráulicas, aunque estemos en clima húmedo, todo ello constituye un capital fijo de enorme valor, pero además con una particularidad en cuanto que es paisaje, que se convierte en un recurso desde el punto de vista cultural, como patrimonio cultural, escaso y no renovable. Y en la medida en que un recurso, como bien sabemos, es escaso y no renovable, se dispara su valor económico. Por lo tanto, estamos en un proceso de valoración creciente de lo rural por la vía patrimonial. Es cierto que luego hay modos de apropiación o de explotación económica directa o indirecta. Y por no insistir más, esos modos de apropiación directa o indirecta estarían relacionados con la utilización del capital fijo acumulado en forma de construcciones como alojamientos rurales. Sería el primer ejemplo de aprovechamiento directo, ¿no?, de explotación económica directa de ese recurso paisajístico, y el segundo, el indirecto, a través de la valorización del paisaje heredado, bien sea bajo la forma de museos etnográficos, de ecomuseos o algo que se está difundiendo por algunos sitios, incluidas algunas zonas de España, que es la recuperación integral del paisaje. Hace 2 años tuvimos aquí una experiencia estupenda del Penedés, en el que nos puso de manifiesto cómo se podía recuperar al mismo tiempo un producto de alta calidad y un paisaje. Y creo que hoy vamos a tener la suerte de ver algo también referido al Llobregat, si no me equivoco, en el que nos van espero, a poner sobre la pista de la posibilidad de recuperar, de valorar desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista económico todo integrado el paisaje rural. Y bueno, creo no haberme pasado con el tiempo, porque estamos a 1:30,
Y era el tiempo que tenía asignado. Muchas gracias.